Hoy nos toca el capítulo número 13 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 13 del segundo libro de Reyes, que tiene por título el capítulo Reinado de Joacás. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria.
porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Gloria a Dios. Vamos entonces al inicio. Bendito es la palabra del Señor. Dice reinado de Joacás. Dice en el año 23 de Joás, hijo de Jocasías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Y ahí vemos que los reinados en los tiempos bíblicos, eso no era como en los tiempos de ahora, que ahora un presidente dura 4 años, o dependiendo de las leyes en los países. Pero aquí vemos que ellos duraban hasta que les llegaba el tiempo de muerte, o los mataban antes de tiempo, en una guerra o algo. Pero todo el tiempo de vida, ellos quedaban allí reinando, como si hoy día dijéramos el presidente de algún país. Vemos que ellos duraban todo el tiempo de vida allí. Y cuando ellos ya partían, quedaba siempre en su lugar un hijo. Al menos que lo hubiesen derrocado y se hubiese levantado otra persona que no fuese el hijo del rey en su lugar, como hoy llamaríamos un golpe de estado en un país. Entonces vemos que aquí reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Nosotros siempre hemos leído que Dios pues se airaba cuando el pueblo de Israel caía en pecado, cuando los reyes, o lo que vienen siendo hoy en día los presidentes, caían en pecado. ¿Y cuáles eran esos pecados más, los terribles? La idolatría, el levantar lugares altos, adorar otros ídolos, que el pueblo los adorara. Entonces vemos que eso era terrible. Adorar otros dioses en los tiempos bíblicos, eso era terrible. Porque el Señor nos manda solamente a adorarlo a Él. Que lo amemos a Él y lo adoremos solamente a Él. Dios es un Dios celoso. Entonces vemos, dice el 3, y se encendió el furor de Jehová contra Israel,
y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Fíjense lo que trae el pecado. Mientras una persona está en obediencia, está en rectitud, está haciendo las cosas que a Dios le agrada, la persona está en obediencia, como dice Deuteronomio 28, y las bendiciones le alcanzan, las persiguen y le alcanzan las bendiciones. Y Dios pues siempre está allí, mantiene todo, lo mantiene todo en paz. Correcto, cuando la persona está alineada. Cuando la persona comienza a desobedecer, a hacer lo malo, ya le quita el primer lugar a Dios para adorar a otras cosas que lo ponen en primer lugar, sustituyen otras cosas a Dios. Cualquier otra cosa puede sustituir a Dios y ya se le quita a Dios el primer lugar. Bueno, cuando ya la persona entra en eso, ¿qué pasa? Ya allí está pecando. Ya allí está en desobediencia. Entonces fíjense que eso mismo pasaba con el pueblo de Israel. Entonces cuando hacían lo malo, que hoy en día es el presidente, que aquí está hablando también del rey, el presidente, y se encendió el furor, dice, de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Dios y entrega al enemigo al pueblo. Porque allí no solamente pecaba el rey, pecaba también el pueblo. O sea, el rey hacía que el pueblo también pecara. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando en un país hoy en día aprueban unas leyes que van en contra de la palabra del Señor. Y legalmente pues la están aprobando. Eso que lleva a mucha gente del pueblo, de esa ciudad, a practicar esos pecados. ¿Por qué? Porque es algo que está aprobado, es algo que conforme a la ley ya está aceptado. Entonces incita más a la persona a pecar, a ofender a Dios. Entonces está pecando, claro, está pecando el presidente y también el pueblo. Como allí el rey incitaba también, el pueblo también pecaba. Entonces, ¿qué pasa? Por el pecado se enciende la ira de Dios. Aquí en el 3 dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando siempre hay pecado, claro que Dios se enoja, claro que Dios se aira. Se aira contra un presidente, se aira contra el pueblo, se aira contra una persona. Claro que Dios se aira. Entonces dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, o sea, en contra del enemigo. Los entregó al enemigo, vamos a decir así. Entonces vemos que cuando una persona está haciendo lo malo, el Señor le permite al enemigo. Acuérdense que mientras uno está en obediencia, nosotros estamos bajo la protección de Dios, bajo su sombra, bajo sus alas. Dios tiene muro de protección alrededor de nosotros. Pero cuando ya la persona está en desobediencia, ¿qué pasa? Ese muro se quita, esa protección se aparta. Y por eso es que tiene entrada allí libre el enemigo. Y vemos aquí dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó. Fíjense, Dios fue quien los entregó. ¿Por qué? Por el pecado. En mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. ¿Por qué Dios permite eso? Todo es por el pecado. Cuando la persona no se quiere alinear, cuando la persona no quiere obedecer, cuando la persona ya Dios ha tratado con ella y vive a su manera y no a la manera de la palabra, no a la manera de Dios. Dios permite que el enemigo ataque a la persona, porque ya allí se quita la protección de Dios, porque la persona está en desobediencia. Y la persona de repente empieza con enfermedades, se afligen y pasan allí muchas cosas, porque empieza también Dios a permitir un trato con esas personas. Con ese hijo o hija de Dios, estamos hablando de los hijos de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dice en el 4, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Fíjense. Porque Dios tiene que permitir muchas cosas en nuestras vidas. Porque a través de esas cosas que Él permite, trata con nosotros, con nuestro corazón. Si nuestro corazón está endurecido, si la persona tiene el corazón endurecido,
Trata con eso para quebrantar ese corazón. Acuérdense que la palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces la persona tiene que ser procesada. Y los procesos es a través de las dificultades. No hay más. A través de las dificultades. Entonces fíjense que lo entregó a los enemigos y el enemigo que los afligía. Con tanta aflicción, claro, quebrantaba esos corazones de piedra hasta que ellos se humillaban. Y fíjense que dice aquí, mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Dios es tan bueno, pero tan bueno, tan misericordioso, que se puede, mira, una persona cuando hace lo malo, pero si esa persona se arrepiente de corazón, se humilla y busca al Señor, el Señor lo perdona, lo limpia, lo restaura, lo levanta. Y vemos que aquí el rey Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Fíjense, cuando venía el pueblo se humillaba, fíjense que ahí se humilló el rey. Cuando el rey se humilla, el pueblo se humilla, ¿qué pasa? Dios envía, porque Dios es un Dios de propósito, de estrategia. Él enviaba aquí un Salvador, alguien que los liberara del yugo del enemigo. Y fíjense, y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. O sea que todo volvió como antes de ser afligido. Entonces vemos que Dios es tan misericordioso que no importa si una persona está haciendo de verdad lo malo, pero busca de corazón al Señor y se humilla delante de Dios. Fíjense cómo Dios escucha, fíjense cómo Dios responde y fíjense cómo Dios hasta da la salida. Porque esa situación, esa aflicción que está viviendo la persona, fíjense cómo Dios provee. Aquí dice, y dio Jehová salvación a Israel, y salieron de los sirios. O sea que Dios los liberó. Él usa personas, Él usa como Él quiera, porque Dios es Dios. Pero no importa la situación que esté ese hijo y esa hija de Dios, el Señor le ayuda. Lo que tienes que clamar a Dios. Lo que tienes que buscar de Dios, clamar a Dios y creer en Él. Y vemos aquí la manifestación del poder de Dios, de su mano poderosa. Dice el 6, con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Fíjense que a pesar de todo no hicieron todo correctamente. Dice que con todo eso, a pesar de que Dios mira, ellos están siendo afligidos por el enemigo, por los sirios, y Dios escuchó la oración y les ayudó y los liberó. Pero con todo eso, dice que no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, o sea que estaban todavía adorando a otros dioses. Y en ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. O sea que adoraban otra idolatría, otro dios. Vamos a decir así, que no hubo un convertimiento completo. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, un cambio completo, no a medias. Allí hubo un cambio a medias, oraron a Dios, se humillaron, ok, Dios en su misericordia les escuchó, se manifestó, Dios los liberó. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Derribar toda esa idolatría, destruirla. Y solamente quedarse con Dios, adorando solamente al Padre, al Dios, al Señor, Jehová de los ejércitos. Y no lo hicieron así. O sea que a medias. Y así mismo pasa hoy en día. Cuando un cristiano, un hijo o una hija de Dios, busca a Dios pero a medias. Cree en Dios, sí cree en Dios, y hasta lee la Biblia, sí, lee la Biblia. Y escucha palabra por el teléfono, sí, escucha palabra. Pero no se quiere congregar.
Entonces hace unas cosas bien y de repente otras no las hace. Entonces se busca a Dios a medias, como decir 50%. Y aquí vemos que ellos no hicieron todo bien. No destruyeron allí, los lugares altos allí, no destruyeron donde estaba la imagen de Acera, la idolatría. Siguieron en esos pecados. O sea que no hubo un convertimiento completo, genuino. Igualito, fíjense que así mismo pasa, igualito hoy en día. Hay muchos en el pueblo de Dios que no quieren soltar totalmente el mundo. Se congregan y todo, pero todavía les gusta estar en las fiestas del mundo. Todavía practican cosas que son del mundo. De repente hasta juegan lotería, juegan números, animales, no sé cómo le llamarán en otros países. Van a la congregación, están allí congregándose, pero todavía dicen malas palabras, vulgaridades. Están allí congregándose, van con su Biblia y todo, pero dicen mentiras. Entonces fíjense que así como pasó en el pueblo de Israel, sigue pasando hoy en día. Le dan el primer lugar a otras cosas y no a Dios. De repente le dan el primer lugar a la casa, a los hijos, al marido. Le dan el primer lugar. A las cosas personales y no a Dios. Que el Señor fue quien le dio la casa, el marido, los hijos, todo. Dice, versículo 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Fíjense que el enemigo los tenía allí, como quien dice, pisados. Fíjense que el enemigo, el rey de Asiria, había acabado con casi todo esto. Casi no había quedado nada, y nadie, muy poco. Dice, el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Y reinó en su lugar Joás su hijo. Fíjense. Muere el rey y siempre el hijo, muere el rey y así. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Fíjense. Aprende, siguen los pasos, aprenden los pecados del Padre y siguen sus pasos. Pero como siempre hemos hablado, que todo es decisión. Acuérdense que Dios nos dio a todos nosotros libre albedrío. Y puede haber una familia, puede que los padres hagan lo malo, sean rebeldes a Dios y tengan allí sus hijos. Y los hijos vayan viendo eso. Pero dice la Biblia que Dios nos dio a cada uno libre albedrío. Y una persona puede decidir y decir, yo no voy a hacer lo mismo que hacía mi padre. Yo voy a ser diferente. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. O sea que todo está en decisión. Eso es igual como cuando el perdón, el soltar el perdón. Puede ser que una persona haya vivido una niñez muy mala, que le hayan dañado mucho, pero cuando llega a Cristo y entiende todas las cosas, sabe que tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque entiende, dice la Biblia, que para que Dios nos perdone a nosotros, primero nosotros tenemos que perdonar a quienes nos hirieron. Entonces, si nosotros queremos el perdón también de Dios, ¿cómo no nosotros no vamos a perdonar a quien nos haya hecho daño? Entonces vemos que todo es decisión, todo es decisión. Usted decide hacer lo correcto o usted decide hacer lo incorrecto. Usted decide ser
como fue su padre o su madre, o usted decide hacer como la palabra de Dios dice, como Dios manda. Todo es decisión. El decir yo voy a marcar la diferencia, yo no voy a ser igual, yo voy a hacer las cosas correctas. Entonces vemos que aquí los hijos, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, de que todo lo que pasaba en las naciones ellos escribían. Habían escribas y ellos allí relataban todo lo sucedido. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de a caballo y su gente de a caballo, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Vamos aquí a detenernos un momentito. Aquí vemos también lo que son los actos proféticos. Que hay muchas personas que dicen que los actos proféticos no son de Dios, que eso no viene de Dios. Y vemos que la Biblia está llena de actos proféticos. Está lleno. Está lleno. Y no se pueden eliminar. Entonces dicen no, que en el Nuevo Testamento que no, ya no se practica el acto profético. Y eso totalmente es mentira. Porque la Iglesia de Cristo practica lo que es la Santa Cena. Y la Santa Cena es un acto profético. ¿Por qué es un acto profético? Porque allí se toma el vino y el pan. El vino que representa la sangre del Señor y el pan representa su cuerpo. Ahora mi pregunta, el pedacito de pan, ¿eso es el cuerpo de verdad? No es el cuerpo. Y el poquito de vino, ¿eso es que la sangre? No, eso es un acto profético. Entonces vemos que aquí en la Biblia hay muchos actos proféticos. Entonces vemos que, claro, esos actos proféticos son dirigidos por el Señor. Y vemos pues que sí, eso es bíblico. Entonces, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí vemos, aquí nos habla de la unción. Aquí nos habla de la unción. Fíjense que ya Eliseo había muerto.
por lo que aquí dice, y cuando llegó a tocar el muerto, o sea, la persona que murió, lo lanzaron allí, vamos a decir en el hoyo donde estaba Eliseo. Y dice que el muerto al tocar los huesos, o sea que ya estaban ya huesos, ya Eliseo se había descompuesto y habían quedado los huesos. Dice, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Wow, esto es fuerte, esto es tremendo. Aquí estamos viendo lo que es la unción. La unción. Fíjense que allí no estaba ya Eliseo estaba muerto. Ya allí no estaba Eliseo, ya estaba muerto, en hueso, solamente quedaron los huesitos. Pero vemos que esa unción está allí metido entre los huesos, en lo profundo. La presencia de Dios, wow. Es tremendo. Lanzaron ahí un muerto y el muerto revivió. Porque Eliseo tenía ese don de milagro, de resucitar muertos. Eso lo da el Señor. Y él tenía ese don. Y fíjense, no se le oró ni nada, simplemente al tocar los huesos, porque ya Eliseo no estaba allí, los huesitos de Eliseo. Y ese muerto revivió. Fíjense lo que es la unción. La unción. Porque Eliseo era un hombre de Dios, un hombre de oración. Un hombre lleno del poder de Dios. Era lleno del poder de Dios. Y dice, Hazael pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Israel, rey de Siria. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. O sea que recuperó las ciudades que había perdido cuando su padre lo atacaba. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Fíjense que ahí se cumplió la palabra que le dio Eliseo, que Dios le dio a través de Eliseo. La palabra allí se cumplió, porque él le dijo que por cuanto había golpeado 3 veces la iba a derrotar, solamente 3, que si hubiese golpeado 5 o 6 veces, lo hubiese derrotado por completo al rey de Siria. Pero por cuanto había golpeado nada más 3 veces lo iba a derrotar. Entonces dice que al final dice aquí, 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Las ciudades que habían perdido en la guerra. Cuando quedó su hijo de rey, recuperó Joás las ciudades perdidas, que había perdido pues en la guerra. Pero ahí se cumplió la palabra 3 veces. Entonces vemos cuando de verdad Dios habla, se cumple la palabra del Señor. Cuando de verdad Dios habla a través de un profeta, de su hijo, esa palabra se cumple. Se cumple. En el tiempo de Dios se cumple. Acuérdense que no es necesario que hoy, mañana. Eso a veces pasan semanas, meses, años, dependiendo del tiempo para esa profecía, para esa palabra. Pero vemos que aquí se cumplió. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por 1. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios.